Ayer todo fue lo que acaparó los medios nacionales sobre sus primeros 100 días de gobierno, y precisamente para hablar de este tema tenemos en la línea al politólogo Patricio Rubio, que también es investigador del Colegio de San Luis. Patricio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia. Pues, ¿cómo ve este inicio, 100 días de la Cuarta Transformación? Pues mira, yo creo que en principio habría que resaltar la altísima cuota de confianza que tiene por amplios sectores de la ciudadanía. Yo creo que, si bien es cierto, hay una opinión compartida en el sentido de que 100 días nos pueden dar algunos atisbos de lo que será este sexenio, lo cierto es que es demasiado pronto para hacer juicios demasiado definitivos. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que está en los registros más altos a nivel internacional el presidente López Obrador en términos del respaldo social. Y creo que esto es muy interesante, más allá de lo que tiene que ver estrictamente con la noticia de la coyuntura, porque de lo que nos habla es de que efectivamente el electorado, la ciudadanía en México decidió darle su confianza a alguien que representa valores muy concretos que tienen que ver, a mi juicio, con la austeridad y la honestidad personal. Yo te diría que ahí lo que podemos observar es una fuente de confianza muy importante que, a mi juicio, otros políticos también harían bien en incorporar a sus propias agendas, y no solo del partido del presidente, sino me parece también que en general por parte de los partidos que componen el conjunto del sistema en México. A mí me parece que es un mensaje muy claro por parte de los ciudadanos en el sentido de preferir cierto tipo de política y cierto tipo de político. En ese sentido, yo creo que lo que encontramos es un rechazo muy importante, claramente establecido, con ciertos entendimientos y ciertas formas de hacer política que privilegian el beneficio propio, que lo que privilegian es el boato, es el lujo, y es sobre todo, algo que me parece muy importante, una lejanía de los políticos, de la clase política, con respecto a los ciudadanos. A mí me parece que uno de los aciertos de López Obrador a lo largo no solo de su periodo como presidente, sino me atrevería a decir también, sobre todo a partir de esta última campaña electoral, es haber establecido una comunicación cercana con amplísimos sectores de la ciudadanía. Y esto es importante porque incluso a nivel internacional lo que observamos es que muchos políticos tradicionales lo que han hecho es básicamente establecer una frontera, una suerte de muro impasable con respecto a los intereses de los ciudadanos. Entonces lo que hace cualquier padre o madre de familia es: ¿por qué voy a tener que seguir dándole mi confianza a este político si a final de cuentas no me representa, no lo siento como alguien cercano a mí, y sino que por el contrario su forma de vida, su forma de hablar, su forma de comunicarse con los otros políticos es algo que está completamente alejado de la manera en la que los mexicanos y los potosinos nos comportamos cotidianamente? Ahí veo un éxito de López Obrador. Creo que es muy importante notar esta parte en términos de la nueva construcción de liderazgos y qué valores realmente encarnan estos nuevos liderazgos. En ese sentido, poner el acento en austeridad y en la lucha en contra de la corrupción. A mí me parece que ahí encontramos dos claves explicativas muy importantes para el éxito de López Obrador, considerando desde luego que lo que tiene que ver con los programas sociales, sus efectos están por verse con mayor claridad en los meses por venir. Los 100 días son una buena base, está sólida para hacer una cuarta transformación como lo tiene proyectado y como tanto lo ha pregonado. No, mira, yo lo que te diría es que de entrada los 100 días son una impostura de los políticos, es decir, en ninguna parte está escrito que a los 100 días tengan que dar resultados. De hecho, es buena trivia, ahora me pusiste a pensar. Yo creo que fue Kennedy quien inició con esta idea de anunciar programas y logros a los 100. En muchas ocasiones lo que encontramos en México y en San Luis Potosí es que los políticos toman esta referencia de los 100 días, pero más bien como un asunto inercial. Es decir, no necesariamente esto significa que ya hayan implantado sus bases de apoyo político y de apoyo social. Ahora, ¿qué te diría en los primeros meses de
del gobierno de López Obrador. Insistir, de entrada es mucho más fácil que un gobierno pueda llevar adelante sus planes y sus políticas públicas si cuenta con la confianza de los ciudadanos. Ahí me parece que tiene una mina de oro en términos de confianza y de credibilidad. Pero también hay que reconocer que en este sentido hay muchos casos en la experiencia internacional que nos muestran que la confianza de los electorados también termina por desmoronarse. Hay casos en que hombres con niveles de apoyo similares a los de López Obrador terminan cayendo a niveles verdaderamente ridículos. ¿Qué quiero decir? Que no hay ninguna garantía de que la confianza se mantenga al paso del tiempo. Y qué bueno, yo ahí veo una nota positiva en el sentido de que los electores mexicanos cada vez tenemos una mejor capacidad de evaluación sobre lo que hacen los gobiernos, no necesariamente sobre lo que nos prometen, sino lo que en la práctica pueden realizar en beneficio de nosotros mismos y desde luego de nuestras familias, de nuestros afectos. Ahí me parece que es uno de los puntos más importantes para evaluar el estado de salud de la cultura política de una comunidad, digamos. Y en ese sentido lo que vale la pena es no establecer cheques en blanco ni confianzas absolutas con respecto a ningún político. Yo creo que algo de lo que es realmente importante para la preservación de nuestro sistema democrático tiene que ver con la buena salud de los contrapesos y con la inteligencia de los ciudadanos para analizar caso por caso, política por política, qué tan bueno está siendo el funcionamiento de este gobierno. Y esto me parece muy importante porque en muchas ocasiones lo que encontramos es que los políticos están interesados en ser grandes simplificadores y desde luego López Obrador no escapa a esto. En la medida en la que se refiere a tecnócratas, a fifís, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es simplificando de manera brutal una realidad que es mucho más compleja. De igual manera, lo que está haciendo es establecer una noción adversarial que a final de cuentas en ella misma se encuentra con mucha comodidad, digamos. Pero lo importante, creo, es que los propios ciudadanos analicemos, a ver, en materia de educación, cómo se está comportando, en materia de programas sociales, cuál es la evaluación que podemos hacer, aunque no seamos expertos. Lo importante en materia democrática es que aunque no somos expertos, nadie puede serlo en todos y cada uno de los temas que habitan las políticas públicas. Lo cierto es que sí podemos tener una opinión y en ese sentido yo creo que es muy importante evitar las simplificaciones, etiquetar a los que no piensan como nosotros y tratar de dejar mucho más fino y mejorar la calidad de nuestros análisis. También importante, ¿cómo has visto el papel de la oposición en este gobierno y también el papel de Morena como partido en el gobierno? Pues mira, me parece que das en uno de los puntos más importantes para el análisis político de este tiempo. A final de cuentas, lo que encontramos es efectivamente la pulverización de las oposiciones tradicionales como las conocíamos desde hace algunas décadas en el país. Yo creo que lo importante en ese sentido es que efectivamente lo que encontramos en López Obrador es un ejemplo de los requerimientos y de las aspiraciones de importantes sectores de la ciudadanía y del electorado. Es decir, ahí lo que tienes es una clave de interpretación, una receta de cocina, déjame decirlo así, una clara receta de cocina para el éxito político. Es difícil pensar que en los meses y acaso años por venir podamos ver resurgir oposiciones o líderes de la oposición que se comporten como en el pasado, es decir, un poco esta noción del político elitista, del político que habla demasiado diferente a cómo habla el resto de la sociedad, el político que le gusta lucir, digamos, el lujo a costa del erario público, etcétera, etcétera, digamos, todo el perfil que hemos conocido en las últimas décadas, desafortunadamente, de lo que es un político tradicional. Y lo que encontramos es que efectivamente hay un momento de desasosiego, hay un momento importante de desazón por parte de la oposición que no sabe efectivamente cuál va a ser su papel en un sistema que se ha transformado sensiblemente en muy poco tiempo. En ese sentido, yo creo que es muy importante leer que las cosas cambiaron de una manera radical, de una manera profunda, con un partido muy dominante, con un partido con nuevo tipo de políticas, y frente a lo que las propias oposiciones me parece que no han podido ajustar. Yo te diría, una de las preguntas más importantes para el análisis de los sistemas de partidos tiene que ver con que efectivamente conocer las respuestas de los partidos que pierden elecciones,
qué van a hacer para volver a ganar en el futuro. Y lo que hemos encontrado es, salvo cuestiones muy, muy iniciales, como este síntoma que me parece muy afortunado del PRI de tener una elección abierta, organizada por el INE, ahora a ver quién les cree que efectivamente van a hacer una elección de la mayor calidad, reconociendo a todos los candidatos, etcétera, etcétera. Porque lo cierto es que aun y cuando es una buena idea, el desprestigio acumulado es verdaderamente enorme. En ese sentido, a mí me parece muy interesante lo que vamos a ver en los siguientes meses en términos de la capacidad de reflexión y crítica de los propios partidos que han perdido, para saber que efectivamente están desconectados de amplias porciones del electorado. Y lo importante es saber, de acuerdo a lo que ha ocurrido, saber qué hicieron mal y eventualmente poder acercarse a aquellas personas que ya les retiraron su confianza. Por otro lado, en el caso de Morena, lo que encontramos es algo muy interesante, porque uno de los elementos centrales para analizar el sistema de partidos o los partidos políticos en lo individual tienen que ver con su nivel de institucionalización. Es decir, en qué momento las reglas y el propio funcionamiento institucional cobra fuerza, cobra vigor y cobra validez al interior de la propia organización. Y en este sentido lo que encontramos es algo realmente interesante, porque tiene que ver con una institucionalización desde luego muy precaria, como resultado del peso incontrovertible que tiene López Obrador sobre el partido. Es decir, sobre el partido él es señor de horca y cuchillo, blasón y caldero, como decía el antiguo refrán. En ese sentido, lo que encontramos es que de manera desafortunada, ahí donde los partidos no se institucionalizan, las democracias batallan mucho más para funcionar mejor. Yo creo que en los meses y en los años por venir vamos a ver una tensión muy importante y acaso permanente entre la potencia de López Obrador y su capacidad incontestable para hacer valer sus determinaciones al interior del partido, pero por otro lado también la manera en la que el propio partido, el propio órgano político pueda institucionalizar sus procedimientos para nominar candidatos, para nominar líderes, para establecer a sus propios dirigentes, porque hay que recordar que la política no se puede autorregular sola, es demasiado inestable y lo que necesita son reglas y son instituciones. A mí me parece que ahí encontramos uno de los puntos de análisis más importantes para el futuro del sistema de partidos en México. ¿Cuál va a ser el derrotero que Morena va a construir y va a caminar en el tiempo por venir en relación con su institucionalización? Es decir, en qué momento se va a convertir en un partido de reglas y no de caprichos o de apetitos de un solo hombre. Ahí está el análisis de estos 100 días de Andrés Manuel López Obrador en la voz de Patricio Rubio, politólogo y catedrático ahí en el Colegio de San Luis. Patricio, te agradecemos mucho esta entrevista. Al contrario, excelente día para todos, buen día para la audiencia también. Buen día, Patricio.